Hola, quiero agradecer la invitación del comité organizador para intervenir en esta mesa sobre negacionismo y mi propósito es hacer un diagnóstico diferencial en esta primera parte. Antes quiero hacer una pequeña visión de conjunto para explicar que en la actual situación de pandemia la opinión pública está sometida a una tormenta perfecta de informaciones que generan desconcierto, generan confusión. A esto se suman los continuos cambios de normas y criterios oficiales sobre las pautas de actuación que la autoridad sanitaria va dictando en función de las nuevas evidencias que la comunidad científica aporta, aunque a veces también hay actuaciones contaminadas por pugnas e intereses políticos. Es evidente que me estoy refiriendo a la pandemia, al contexto del negacionismo ante las vacunas para la pandemia. No es sencillo poner orden en este cóctel donde se mezclan tantos ingredientes y muchos agentes implicados, pero cada palo tiene que aguantar su vela y a nosotros nos corresponde analizar la responsabilidad deontológica, que es la tarea que la sociedad ha encomendado a los colegios, regulando el buen hacer de los colegiados. Una tarea que tiene trascendencia si somos conscientes de que los profesionales de la medicina gozan de un alto grado de confianza ante la población por su profesionalismo, por su conocimiento, por su altruismo, y esto significa que la palabra y la opinión de un médico tiene consecuencias en la sociedad. Por estas razones, las posiciones negacionistas por parte de algunos médicos colegiados hacia diferentes aspectos de la pandemia por el coronavirus han sido motivo de preocupación, hasta el punto de que han motivado una declaración de la Comisión Central de Deontología de septiembre pasado, de septiembre de 2020, y el comité científico de este congreso pues, ha visto conveniente dedicarle esta mesa. Mi ponencia es muy breve, pero tiene tres objetivos. En primer lugar, quiero definir el negacionismo y hacer el diagnóstico diferencial con otras posturas que se pueden prestar a confusión. En segundo lugar, voy a contar dos breves historias que a mí me parecen que pueden ser ilustrativas. Y en tercer lugar, me limitaré a plantear pues, que los colegios deben adoptar una posición proactiva con medidas que supongo que pues, analizaremos en el coloquio. El concepto de negacionismo, en primer lugar, hay que decir que viene definido en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes, y que originalmente este término se ha aplicado de manera especial al holocausto del pueblo judío. Sí que podemos añadir a esto que el sufijo ismo que se añade en el nacionalismo, el ismo, se usa para formar sustantivos que designan doctrinas, actitudes, escuelas, incluso actividades deportivas, y también se ha utilizado para términos científicos. Negacionismo es un término descriptivo que, sin embargo, tiene un claro componente crítico. No es fácil que una persona se autocalifique a sí misma de negacionista. Es decir, en todo caso, cuando puede haber algo parecido, uno mismo dice que lo que hace es que dice que algo no es cierto, pero es difícil que alguien se autocalifique de negacionista. Se suele utilizar como un calificativo peyorativo para quienes niegan el holocausto, para quienes niegan el cambio climático, para quienes niegan el SIDA, para quienes ahora están negando diferentes aspectos de la pandemia COVID, y se ha aplicado de una manera también muy directa a los movimientos antivacunas. Por razones de método, yo me voy a centrar en analizar el negacionismo en el contexto del rechazo a las vacunas del coronavirus, pero de las vacunas que ya han sido aprobadas por agencias públicas, con transparencia y sin conflictos de interés. Por ejemplo, lo que quiero dejar claro es que no incluimos aquí la actitud escéptica que se generó cuando las multinacionales farmacéuticas empezaron a dar ruedas de prensa a finales del 2020 anunciando su vacuna antes de que esas vacunas tuvieran la aprobación de las agencias públicas. Ese escepticismo no se puede, lógicamente, catalogar como negacionismo. Hay que diferenciar, a mi modo de ver, en este diagnóstico diferencial, tres cosas diferentes. En primer lugar,
el rechazo fundamentado en estrictas causas médicas, es decir, el rechazo a las vacunas por posibles alergias, alguien que se niega a vacunarse por una posible alergia, por inmunodepresión, por embarazo, por riesgo trombótico. Ahí puede haber una serie de razones médicas que en un momento determinado hace que alguien rechace la vacuna, con más o menos fundamento, con más o menos dudas, pero esta es una posición. Segunda posición, el rechazo por razones de índole religiosa y filosófica. Es decir, personas que tienen la creencia de que es mejor vivir con la propia fuerza natural y que consideran que no procede ponerse vacunas. Y son posturas, hay que decir, que son minoritarias, que serían equivalentes al conocido rechazo a la transfusión de sangre por motivos religiosos. Y aquí se puede decir que no hay propiamente una desconfianza hacia la vacuna y sus efectos secundarios, sino una cuestión de convicciones muy profundas. Y esta es la segunda acepción, o sea, el segundo concepto que hay que diferenciar. Y en tercer lugar tenemos el rechazo a las vacunas por la denominada reticencia vacunal, es decir, por falta de confianza hacia las vacunas recomendadas por la Autoridad Sanitaria del Estado en sus programas de vacunación. Y aquí es donde se sitúa propiamente el movimiento antivacunas, aquí es donde se sitúan toda la problemática que han generado las fake news, y esto es lo que configura el auténtico negacionismo. El rechazo sería sinónimo de lo que académicamente se ha denominado reticencia vacunal. Quiero recordar que mi reflexión y nuestra reflexión ahora debe girar en torno a cómo actuar corporativamente ante colegiados que participan públicamente de esta tercera actitud, de colegiados que alimentan o que defienden esta reticencia vacunal ante vacunas recomendadas por la autoridad sanitaria y que han tenido todas las aprobaciones de las agencias públicas. El concepto de reticencia vacunal fue acuñado por la OMS. Luego, la Comisión Europea en el 2018 lo acabó definiendo como una forma de desconfianza en la ciencia y temor a posibles efectos secundarios debido a una serie de factores, entre los que se subraya una falta de información fiable y, en algunos casos, desconfianza en quienes dan la información. Diferenciar este concepto es importante para lo que ahora nos interesa, porque se trata de establecer si promover o amparar esta actitud es compatible con el ejercicio de la medicina. Espero que haya quedado claro que no se pueden mezclar estos tres tipos de rechazo y que el negacionismo que ahora nos ocupa es el tercer caso que la OMS ha dado en llamar reticencia o duda vacunal. Quiero contar dos historias. Cuando falten 2 minutos, sí que me gustaría que me avisarais para no extenderme. Dos breves historias que a mí me parece que pueden dar algo de luz. Bueno, como telón de fondo quiero decir que se han cumplido el 41 aniversario del hito más importante en materia de salud pública del siglo XX, que es la erradicación de la viruela. Antes de esta erradicación, se puede decir que casi 300 millones de personas han fallecido por esta enfermedad en 100 años. Y actualmente la cantidad de pacientes que tiene esta enfermedad es igual a 0. Bueno, con este telón de fondo, veamos la primera historia. 28 de febrero de 1998, poco más de 20 años. Dr. Wakefield y un grupo de colaboradores publican en el Lancet una investigación realizada en 12 niños que, tras un análisis de cada uno de los casos, encontró que todos habían recibido la vacuna contra el sarampión, rubeola y paperas, la conocida como triple vírica, y que 10 de ellos presentaron trastornos del espectro autista. Este artículo generó un revuelo internacional y, al llegar a los oídos de las familias norteamericanas, provocó la negativa a vacunar a los niños temiendo que pudieran causarles autismo. Diferentes investigadores, ya al año siguiente, en 1999 y en 2001, refutaron la relación entre la triple vírica y el autismo. Pero no fue hasta 2004, es decir, 5 años más tarde, cuando 10 de los 12 autores de ese artículo se retractaron negando la asociación que se había publicado, y en ese mismo año la revista Lancet declaró que nunca tuvieron que haber publicado ese artículo. En 2010, la revista finalmente publicó la retractación del doctor Wakefield. Ese médico fue investigado
se supo que había cometido fraude en la investigación, que había falsificado datos, que había recibido sumas de dinero importantes para publicar esa información. Pero el daño ya estaba hecho. Enfermedades antes controladas por la acción de las vacunas, como la rubéola o el sarampión, estaban empezando a presentar un incremento de casos alarmantes. A principios de 2020, en México, se han presentado 1.364 casos de sarampión, cuando en 2016, 4 años antes, hubo 0 casos. Segunda historia. En Italia, la propagación de las fake news acerca del nexo de causalidad de este artículo de Lancet, que relacionaba la vacunación con el autismo, generó que entre 2012 y 2016 hubiera una bajada importantísima del número de niños vacunados. Pero hay un hecho jurídico que merece la pena conocer y hay que tener en la memoria. El 15 de marzo de 2012, el Tribunal de Rimini da una sentencia a partir de una controversia impulsada por los padres de un niño con autismo que alegaban que dicho síndrome había sido provocado por una vacuna no obligatoria, pero promocionada por el Estado, hizo que ese tribunal condenara al Ministerio de Sanidad al pago de una indemnización a favor de los recurrentes por los graves daños que sufrió el hijo como consecuencia de la práctica profiláctica. Hay que decir que desde 1999, de los últimos 20 años, en Italia había una obligatoriedad de 4 vacunas en menores que no estaba acompañada de sanción jurídica, pero era una obligatoriedad, que en 2012 el porcentaje de niños entre 5 y 6 años vacunados contra la poliomielitis era del 96%, que en 2016 ese porcentaje había bajado al 85% y que no menos preocupante es el dato acerca del número de niños entre 5 y 6 años vacunados contra el sarampión, que pasó del 90% en 2012 a un alarmante 82% en 2016. Por tanto, una bajada importante en un corto periodo de tiempo que ha provocado una gran preocupación e inquietud en el país, principalmente por el hecho de que el número de vacunados empieza a estar por debajo del 90%, es decir, en la línea límite para garantizar, según los criterios de la OMS, la inmunidad de grupo. Con el intento de obtener de forma coactiva un aumento de la tasa de cobertura vacunal, el gobierno italiano en 2017 amplía el número de vacunas e introduce una sanción administrativa con 500 euros de multa, etcétera, para los padres que, además de la prohibición de matricular, y además con la prohibición de matricular a sus hijos en las guarderías, a los padres que no vacunen a sus hijos. En fin, este es el escenario. El Lancet acaba de publicar un artículo donde dice que hay más de 31 millones de usuarios que siguen a grupos antivacunas. Debes de terminar, Rogelio, que te estás pasando. Sí, termino ya. Casi 17 millones suscritos en canales de YouTube antivacunas. Y yo creo que conviene entender estos movimientos y lo que nos preguntamos es cuál debe ser la respuesta social ante estos fenómenos. Todo indica que la persuasión va a ser mejor solución que la coacción, como hemos demostrado en España y como no han podido demostrar en Italia a pesar de todas sus leyes. Pero ¿qué papel juegan en este marco los médicos negacionistas que amparan o contribuyen a generar fake news, alimentando el atractivo de estos movimientos? Pues este es el reto que tenemos planteado y que el doctor Rodríguez Sendín seguirá comentando a continuación. Muchas gracias.